Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de ecuaciones diferenciales que tengan un orden mayor a 1, es decir, las que se conocen como de orden superior. En el parcial pasado aprendimos a resolver las principales ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con algunos métodos bien desarrollados que existen para este tipo de ecuaciones. Sin embargo, estos métodos no son tan fáciles de aplicar cuando tenemos una segunda, tercera, cuarta y así mayores derivadas como parte de una ecuación diferencial. Sin embargo, también estas tienen ciertas pues, técnicas o metodologías que existen para su resolución. Vamos a empezar a recordar algunos conceptos básicos importantes, como el orden de una ecuación diferencial, que como ustedes recordarán no es más que la mayor derivada que exista en una ecuación diferencial. También la linealidad de una ecuación diferencial tiene que ver con que no exista ninguna potencia, ningún producto o tampoco alguna función no lineal que involucre a la variable dependiente y. Si esto ocurre, pues la ecuación es lineal, independientemente de que las funciones de x que existan pueden no ser lineales. En general, podemos decir que una ecuación diferencial general de orden n es una que empieza con la derivada de orden superior, que en este caso sería la dn de y con respecto a xn, siempre y cuando n sea diferente de 1. De hecho, tiene que ser mayor que 1 para que sea de orden superior. Esta está estandarizada porque no tenemos ningún coeficiente que multiplique a la derivada de orden superior, y a este se le suma una función de x que multiplica a una derivada de y con respecto a x de un orden más bajo que la mayor. Por eso aquí tiene n-1 con respecto a x n-1. Y así se hace la sumatoria hasta que lleguemos a la función n-1 de x que multiplica a la primera derivada. Es decir, si no existiera esto, estaríamos hablando de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero al existir una derivada de mayor orden, entonces hablamos de las de orden superior. Y puede o no existir también una función n de x que multiplica a la variable dependiente no derivada, es decir, a y. Y esto puede estar igualado a su vez a una función de x que no contenga ningún término de y. Esta es la ecuación más general, que también puede representarse como y a la n o y paréntesis n, que significaría como la n' o algo así, hasta que lleguemos a la primera derivada y', a la variable dependiente sin derivar, igualado a una función r de x. Recordemos también que esta es la parte no homogénea de la ecuación. Si fuera 0, hablaríamos de una ecuación general homogénea. Entonces, estas expresiones vamos a usar más que nada la de abajo a partir de ahora para poder avanzar en las demostraciones y generar la teoría que vamos a hablar sobre estas ecuaciones diferenciales. Como recordaremos, r de x es el término no homogéneo y en general una ecuación que contenga funciones de x que no estén multiplicando a la variable dependiente o a sus derivadas se considera no homogénea. Si esto fuera 0, se consideraría homogénea. De tal manera que si nosotros tenemos en general una ecuación diferencial con r de x, si yo considero la misma ecuación, pero hago que rx sea 0, esta se conoce como la ecuación diferencial homogénea relacionada o complementaria. ¿Okay? Y esto se hace porque muchas veces, vamos a ver en los métodos más adelante, es factible resolver primero la parte homogénea y luego reintroducir la parte homogénea, más bien no homogénea, para encontrar la solución general. Si ustedes recuerdan, cuando resolvíamos la ecuación lineal, la que solo involucra
P de X por Y más Y' igual a R de X, la lineal de primer orden, lo más factible que hacíamos era primero resolver esto con el factor de integración. Ya que resolvíamos la parte, más bien la ecuación homogénea relacionada, entonces involucrábamos a la parte no homogénea y llegábamos a la solución completa. Entonces, también algo así se puede realizar en estas ecuaciones de orden superior, y por eso es importante pues conocer que podemos trabajar en algunos casos con la homogénea relacionada. Y de nuevo, no es más que tomar la misma ecuación diferencial, pero considerando r de x igual a 0. Eh, También, algo que tenemos que recordar es que estas funciones de P1 de x, Pn-1 de x y Pn de x, realmente si son variables, se considera que estos coeficientes de la ecuación general son variables. Sin embargo, también existen como un subgrupo estas ecuaciones diferenciales que en lugar de una función de x tienen constantes reales, en este caso simbolizadas por a1, a2 y an, que son números, ¿ok? Esto puede ser un 3, un 5, un 0 o incluso un exponencial de 5, un logaritmo de 10, un 2 al cuadrado, es decir, cualquier número constante. Si estos coeficientes se cumplen que sean constantes, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Sin embargo, r de x, de nueva cuenta, así como no afecta la linealidad de una ecuación, tampoco afecta que sea esta variable. Si r de x es variable, pero todos los coeficientes en la homogénea relacionada son constantes, se considera que esta ecuación general de orden superior tiene coeficientes constantes. Y este subgrupo es importante porque generalmente tienen una resolución más sencilla que cuando tenemos coeficientes variables. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas ecuaciones. Por ejemplo, esta es una ecuación de tercer orden, ¿ok? Con coeficientes variables por este coeficiente y además no homogénea. Por la presencia de esta función que no involucra a la variable dependiente. Sin embargo, existe su homogénea relacionada, que es exactamente la parte derecha de la ecuación igualada a 0. Entonces, es de los conceptos que les acabo de explicar. Aquí tenemos otra ecuación diferencial en la que r de x es una constante, pero prácticamente eso no nos afecta. Si tenemos coeficientes variables, entonces estas dos ecuaciones siguen siendo de coeficientes variables. En este caso, esta es de segundo orden, porque solo existe una segunda derivada. Bueno, de hecho existen dos. Podríamos eh, buscar el factor común y pasar dividiendo para estandarizar. De hecho, esta es no estándar. Tenemos que factorizar, pasar dividiendo y pues tendríamos en este caso pues igual siempre una segunda orden, pero con coeficientes variables otra vez. En este tercer ejemplo tenemos que la y' hace que esto sea una ecuación diferencial de tercer orden, cuyos constantes en los coeficientes hacen que esta sea una de coeficientes constantes. Esta también es no homogénea por la existencia de esta función. Y finalmente tenemos otro ejemplo, una de tercer orden, coeficientes constantes, no homogénea, que también podemos encontrar su homogénea relacionada como y' más y' menos y igual a 0. Entonces esta es la homogénea
relacionada o complementaria. También tenemos que recordar que, y conocer que así como cuando integrábamos una ecuación diferencial de primer orden, generábamos una constante de integración y solo una, independientemente del método que usábamos, porque al final esas constantes que podíamos generar durante la resolución se pueden considerar una sola constante al final. Tenemos que saber que aquí el orden nos va a decir cuántas constantes vamos a generar. Si tenemos una segunda derivada o una ecuación diferencial de orden 2, para poder resolverla vamos a tener que integrar dos veces. Y eso va a generar una constante 1 y una constante 2 que van a multiplicar a dos diferentes funciones de x. ¿Okay? En general, se puede decir que una solución de una ecuación diferencial de orden n va a generar n constantes de integración. Entonces, si tenemos una y quinta, vamos a generar C1, C2, C3, C4 y una C5 constantes. Además, cada constante de integración, si quisiéramos conocer el valor, vamos a necesitar de un valor inicial. Así como la ecuación de primer orden, necesitábamos una condición inicial que nos diera el valor de la constante. Ahora vamos a necesitar un valor por cada constante, de manera que una derivada de segundo orden va a necesitar dos valores iniciales. Una derivada de orden n va a necesitar n valores iniciales. En general, también vamos a tener aquí que estos pueden ser de valor inicial, otra vez cuando se refieran al mismo punto todas las condiciones iniciales. Pero si el punto en x es diferente para cada condición o con que un punto sea diferente de los otros, entonces vamos a hablar de valor en la frontera. Y también vamos a necesitar algún valor en la frontera o algún valor inicial para cada constante de integración en una ecuación diferencial de orden n. Lo que nos lleva al último, al teorema de existencia y unicidad de soluciones. ¿Esto qué nos dice? Que en una ecuación diferencial general, cuando está en su forma estándar, vamos a tener funciones coeficientes variables en la forma más general en esta ecuación diferencial. Si todas estas funciones coeficientes son continuas en cierto intervalo y tenemos una x0 dentro de ese intervalo, esta ecuación diferencial va a tener una y solo una solución única en ese intervalo que satisfaga n condiciones iniciales. Es decir, si yo encuentro la solución de esta ecuación de manera que tengo y igual a una función integrada de x con sus respectivas constantes, ¿okay? Yo tengo las condiciones iniciales y de x0 igual a y0, y' de x0 igual a y'0, y n-1 de x0 igual a y0 de n-1, de n, esto está mal, vamos a tener que existe una solución única, es decir, puedo encontrar los valores de todas las constantes de integración. Y eso me va a permitir pues concluir que siempre va a existir esa solución. Entonces, si yo quiero resolver una ecuación diferencial de orden n, necesito n condiciones iniciales para que yo garantice la existencia de una solución única de esa ecuación diferencial. Es decir,
De nueva cuenta, si yo tengo los constantes de integración nada más algebraicamente, pues tengo una familia de curvas que son la solución. Sin embargo, si yo doy n soluciones, perdón, n valores iniciales, encuentro cuál es la integrante de esa familia de curvas que satisface la ecuación diferencial para esas condiciones específicas de valor inicial. En general, entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo tengo esta ecuación diferencial y' más 6 por x menos 1 y b' menos y, que es igual a e a la menos 2x coseno de x, tengo estas funciones. P1 de x, que es igual a 6x menos 1. Fíjense que de nuevo está en su forma estándar, porque la y triprima, que es la mayor, no tiene coeficiente, o el coeficiente más bien es 1, no tiene coeficiente variable. No existe y'. Eso quiere decir que la función de x que está multiplicando la y' se puede considerar 0, porque 0 por cualquier cosa, pues es 0 y por eso no existe aquí. La función 3 de x en este caso sería la de y, que es menos 1, y r de x es coseno de x por e a la menos 2x. Este es un error de... Si yo tengo tres condiciones iniciales, y de 2 igual a 5, y' de 2 igual a 0, y b' de 2 igual a menos 4, y tengo estas tres funciones, tengo una de orden 3, tengo tres condiciones iniciales, pues entonces yo puedo garantizar que la solución y de x existe, y en este caso es única. ¿Ok? Porque después de resolver la ecuación, voy a obtener tres constantes cuyos valores puedo conseguir por medio de estos valores iniciales. Aquí tenemos otra ecuación. De nuevo está estándar porque el coeficiente de la derivada de orden superior, que en este caso es 3, es 1. Tenemos una función 1 de x que es menos 2x entre x cuadrada menos 4, que multiplica la y b'. Teniendo en cuenta la de la y' es 0, la de la y en este caso es 3, y la parte no homogénea es x más 1 entre x cuadrada más e a la x. Si yo obtengo tres condiciones iniciales, y de 1 igual a 0, y' de 1 igual a menos 3 y y' de 1 igual a 5, es posible garantizar que la solución y de x exista y que además sea única. Y eso finalmente nos lleva a la solución trivial de las ecuaciones diferenciales. Si tengo la misma ecuación, pero yo tengo que la y en este punto 3 es 0, la y' es 3 y también la segunda derivada de y en 3 es 0, entonces esta solución existe y además la única solución que satisface esas tres ecuaciones es y igual a 0, porque es la única forma en la que se cumplan todas estas condiciones iniciales. Esta solución trivial es una garantía importante entonces de que siempre va a existir esa solución para todas las ecuaciones diferenciales que tengan condiciones iniciales conocidas. La única, digamos, traba o inconveniente es cuando tenemos no problemas de valores iniciales, sino un problema de valor en la frontera. Cuando existe un problema de valor en la frontera, no se puede aplicar el teorema 4.1, porque no es lo mismo que yo conozca el valor de x0 para y, para la y', para la y b', a que yo conozca estos valores, pero de casualidad yo tenga otra x1 aquí, en la que yo tenga el valor de y b' o el de y tri'. Porque puede ser que haya más de una solución que cumpla con todas estas características.
Entonces, cuando tengamos problemas de valor en la frontera, no se puede garantizar que exista una solución única. Sin embargo, sí es posible encontrar los valores de C1, C2 y hasta Cn de todas las... si es posible encontrar los valores de todas las constantes de integración, eh, en este caso, pues un ejemplo, ¿no? Que para dos condiciones en frontera nos permitan conocer dos soluciones únicas o dos valores únicos de C1 y de C2, pues solo en esos casos podremos encontrar eh, o garantizar que existe una solución única. Y si tenemos n condiciones en la frontera para hallar c, n valores de constantes arbitrarias, pues de nueva cuenta, si es posible encontrar que estos valores de c sean únicos, entonces se puede garantizar en ese caso que la solución de la ecuación diferencial también es única. En este caso, se puede revisar este libro otra vez, el Zenger. Y bueno, en este caso tenemos varias páginas porque el Zenger divide solo para segundo orden y luego para n orden. Entonces hay dos capítulos que son prácticamente muy similares, el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces lo que estoy haciendo en estos, o lo que voy a hacer en estos videos, es tratar de ya ver la forma más general, pues por el tiempo que no tenemos en estos trimestres cortos. ¿Ok? Entonces ustedes pueden revisar ambos capítulos y van a ver que son muy similares. Entonces pueden, pues de alguna manera, o el Zenger recomienda que primero se concentren en el capítulo 2 y luego intenten avanzar hacia el capítulo 4 porque pues son los mismos métodos que se aplican para segundo orden que se aplican para cualquier orden superior. Entonces, si se entienden bien estos, van a poder entender perfectamente las derivadas de mayor orden. Les veo en el siguiente video, les agradezco mucho su atención. Hasta luego.